Nadie se despierta un martes cualquiera y decide destruir su vida. Desde afuera parece así. Parece que un día ella simplemente cambió. Se volvió fría, distante, impulsiva. Y muchos hombres dicen lo mismo. No sé qué le pasó. Antes no era así. Pero lo que nadie ve es que esto no empezó ayer. Después de los 40, algo empieza a moverse por dentro. No siempre tiene nombre. No siempre se puede explicar. Es una sensación incómoda, como si estuviera viviendo la vida correcta, pero en el cuerpo equivocado. Durante años estuvo ocupada. Hijos, trabajo, casa, rutinas. Siempre había algo urgente, algo más importante que ella, y cuando la vida está llena de responsabilidades, no hay mucho espacio para preguntarse si eres feliz. Pero cuando los hijos crecen un poco, cuando el matrimonio ya funciona en automático, cuando las noches se vuelven más silenciosas, aparecen preguntas que estuvieron dormidas durante años. ¿Esto es todo? ¿Así va a ser el resto de mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? Y esas preguntas no llegan con calma, llegan con ansiedad. Muchos hombres interpretan ese momento como inestabilidad, como dramatismo, como crisis innecesaria. Pero lo que realmente está pasando es algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, ella está mirando su vida sin distracciones. Y no siempre le gusta lo que ve. Tal vez se dio cuenta de que dejó sueños a la mitad, que postergó decisiones, que se adaptó demasiado, que se convirtió en lo que otros necesitaban, pero no en lo que ella quería ser. Eso no significa que no ame a su familia, no significa que quiera romper todo. Significa que está despertando a una parte de sí misma que estuvo dormida durante años. El problema es que ese despertar no siempre es suave, es incómodo, es confuso. A veces viene acompañado de cambios repentinos. Quiere salir más, quiere independencia, quiere tiempo sola. Y el hombre que ha estado a su lado durante años puede sentir que algo se está escapando. Porque en cierto modo, sí. Lo que está cambiando no es solo su comportamiento, es su identidad. Y cuando una persona empieza a cuestionar quién es y qué quiere, todo a su alrededor se mueve. Desde afuera puede parecer locura, pero por dentro lo que hay es una pregunta muy simple, que lleva demasiado tiempo esperando respuesta. Hay algo que casi nadie admite. Muchas mujeres pasan 20 años siendo lo que otros necesitan, y lo hacen bien. Son el centro emocional de la casa. Organizan, cuidan, sostienen, recuerdan fechas, anticipan problemas, apagan incendios antes de que empiecen, pero en ese proceso algo se va quedando atrás. No de golpe, no con drama, poco a poco. Primero dejan un hobby porque no hay tiempo. Después postergan un proyecto personal porque los hijos son prioridad. Luego aceptan dinámicas en la relación que no las llenan, pero que mantienen la estabilidad. Y cuando todo funciona, nadie pregunta si ella está feliz. Después de los 40, cuando la rutina ya está establecida y los hijos ya no dependen tanto, el ruido baja. Y en ese silencio aparece una sensación extraña, como si hubiera vivido para todos, menos para ella. Muchos hombres no ven este proceso porque no fue explosivo. No hubo una pelea gigante, no hubo una traición, solo hubo adaptación constante. Y adaptarse durante años tiene un precio. Ella empieza a mirar fotos viejas. Se acuerda de cómo era antes, de lo que quería hacer, de cómo se sentía, y se da cuenta de que esa versión quedó lejos, no porque alguien la obligó directamente, sino porque la vida se fue organizando alrededor de otros. Ahí es cuando aparece una incomodidad difícil de explicar. No es odio hacia su familia, no es falta de amor, es una sensación de pérdida personal, y cuando alguien siente que se perdió a sí mismo, puede reaccionar de formas que parecen exageradas. De repente quiere cambiar su apariencia, cambiar su rutina, cambiar su círculo social. Quiere recuperar algo que ni siquiera sabe cómo describir. El hombre puede sentir que la está perdiendo, pero lo que realmente está pasando es que ella está intentando recuperarse. El problema es que ese proceso no siempre es ordenado. A veces se mueve con urgencia. A veces toma decisiones que parecen impulsivas, porque cuando una persona siente que ha postergado su identidad durante años, no quiere seguir esperando. Y desde afuera eso puede parecer egoísmo, pero desde adentro se siente como supervivencia emocional. La pregunta que muchos hombres deberían hacerse no es
¿Por qué cambió? La pregunta real es, ¿cuándo empezó a dejar de ser ella misma? ¿Y por qué no lo vimos? Hay un tipo de cansancio que no se nota, no deja ojeras visibles, no obliga a pedir una baja médica, no hace que alguien se quede en cama. Es un cansancio emocional, silencioso, constante. Durante años muchas mujeres sostienen más de lo que dicen. No solo tareas, también emociones, el ambiente de la casa, las tensiones no habladas, los conflictos entre los hijos, incluso el estado de ánimo del esposo. Son las que preguntan, ¿estás bien? Aunque nadie les pregunte lo mismo. Y cuando haces eso durante 20 años, te vacías un poco cada día. Pero como no hay gritos, como no hay colapso, nadie lo ve. Después de los 40, ese cansancio empieza a sentirse diferente. Ya no es algo que se puede empujar debajo de la alfombra. Ya no se tolera con la misma paciencia. Lo que antes parecía normal, ahora pesa. Las conversaciones superficiales empiezan a irritar. La rutina empieza a sentirse como una jaula. Las pequeñas faltas de atención que antes se ignoraban, ahora duelen más. No porque ella se volvió más sensible, sino porque ya no tiene energía para seguir aguantando lo que nunca se resolvió. Muchos hombres se sorprenden cuando ella explota por algo pequeño. Un comentario, una actitud, un olvido. Pero esa reacción no es por ese momento. Es por todos los momentos anteriores que nunca se hablaron. Es por cada vez que se sintió sola dentro de la relación y decidió no armar problema. Es por cada noche en la que quiso una conversación profunda y recibió silencio o distracción. El cansancio acumulado convierte lo pequeño en insoportable, y cuando finalmente sale parece irracional. Pero no lo es. Es el resultado de años de microdesconexiones. Lo más difícil para el hombre es aceptar que tal vez ella estuvo pidiendo conexión de formas que él no supo leer. No con gritos, no con amenazas, sino con silencios más largos, con miradas distintas, con menos entusiasmo. El problema es que cuando alguien está cansado emocionalmente durante demasiado tiempo, llega un punto en el que deja de pedir. Y cuando deja de pedir, empieza a planear. Ahí es cuando el cambio deja de ser una conversación y se convierte en una decisión. Y desde afuera parece que todo pasó de repente. Pero en realidad, Thursmonsey llevaba años formándose. Hay algo que empieza a pesar más después de los 40. El tiempo. No como número, no como cumpleaños, sino como límite. De pronto, el futuro ya no se siente infinito. Ya no parece que haya décadas por delante para algún día. Y eso cambia la forma en que una persona mira su vida. Muchas mujeres llegan a este punto y hacen una evaluación silenciosa. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Y cuánto tiempo me queda para hacerlo? No es drama, es conciencia. Cuando eres más joven, puedes tolerar una relación tibia porque sientes que todavía hay margen para cambiarla. Puedes postergar decisiones porque hay tiempo. Pero cuando cruzas cierta edad, esa idea empieza a perder fuerza. La urgencia aparece. No siempre es racional. A veces se manifiesta como impulsividad, como ganas de vivir más rápido, de experimentar, de sentir intensidad. Y desde afuera eso puede parecer una crisis. Cambios en la forma de vestir, nuevas amistades, más salidas, más necesidad de espacio, más necesidad de sentirse vista. El hombre puede interpretarlo como rechazo, pero muchas veces no se trata de él directamente. Se trata de ella intentando comprobar que todavía está viva, que todavía puede elegir, que todavía puede reinventarse. El miedo no es a envejecer, es a quedarse igual, es a mirar atrás dentro de 10 años y darse cuenta de que nunca se atrevió a cambiar nada. Y cuando ese miedo se instala, puede mover decisiones fuertes. Algunas mujeres buscan emoción fuera de la relación. Otras buscan independencia radical. Otras simplemente se desconectan emocionalmente porque sienten que no pueden seguir esperando a que algo cambie por sí solo. El hombre puede sentir que todo se está desmoronando sin aviso, pero para ella el aviso estuvo ahí durante años. Lo que pasa es que ahora el reloj suena más fuerte, y cuando una persona siente que el tiempo se está acortando, deja de negociar tanto. Empieza a preguntarse algo muy directo. Si no cambio ahora, ¿cuándo? Y esa pregunta puede sacudir cualquier estructura que parecía estable. Hay un momento en muchas relaciones largas en el que todo funciona, pero nada evoluciona.
No hay grandes peleas. No hay traiciones evidentes. La casa está en orden. Las cuentas se pagan. Cada uno cumple su rol. Pero la conexión ya no crece. Después de los 40, cuando ella empieza a cuestionarse más profundamente, también empieza a mirar la relación con otros ojos. Ya no solo pregunta, ¿es estable?, sino, ¿me estoy expandiendo aquí? Y esa es una pregunta incómoda, porque muchos matrimonios se construyen alrededor de la estabilidad, no del crecimiento emocional. Durante años, ambos estaban ocupados sobreviviendo, criando hijos, construyendo patrimonio, manteniendo la estructura. Pero cuando esa etapa baja la intensidad, queda lo esencial, la conexión entre los dos. Y ahí es donde algunas mujeres sienten el vacío. Intentan hablar más profundo, intentan tener conversaciones distintas, intentan reconectar. Pero si el hombre sigue operando en modo práctico, resolver problemas, minimizar emociones, evitar conflictos, ella puede empezar a sentirse sola incluso estando acompañada. No porque él sea malo, sino porque ya no están creciendo al mismo ritmo. Ella está cuestionando su identidad, su propósito, su vida. Y si él no está haciendo ese mismo trabajo interno, la distancia se amplía. Lo que antes era suficiente, ya no lo es. El hombre puede pensar, ¿qué más quiere? Tenemos todo. Pero para ella, todo ya no significa lo mismo. Quiere sentirse vista de verdad, escuchada sin que la interrumpan, deseada sin rutina, entendida sin que la llamen exagerada. Y si eso no ocurre, algo empieza a romperse por dentro. No de golpe. Es una desconexión lenta. Empieza a compartir menos, a explicar menos, a intentar menos. Y cuando deja de intentar, el matrimonio ya no es un espacio de crecimiento, es solo una estructura que mantiene la costumbre. Algunas mujeres toleran eso durante años. Otras, después de los 40, ya no quieren hacerlo. Y cuando toman distancia, el hombre lo vive como una traición. Pero muchas veces lo que está pasando no es que ella quiera destruir la familia. Es que ya no quiere seguir reduciéndose para que la estructura no se mueva. Y cuando alguien deja de reducirse, la estructura inevitablemente cambia. Desde afuera, todo ocurre muy rápido. Un día ella dice que necesita espacio. Otro día habla de separarse. Empieza a actuar diferente, más firme, más distante, como si ya hubiera tomado una decisión antes de hablarla. Y el hombre se queda en shock. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué parece que ya no le importa? Pero lo que duele aceptar es que sí lo dijo, solo que no siempre con ultimátums. Lo dijo cuando pidió hablar y la conversación se desvió. Lo dijo cuando expresó que se sentía sola y recibió una solución práctica en lugar de comprensión. Lo dijo cuando su entusiasmo bajó y nadie preguntó por qué. La explosión no es el inicio del problema, es el final del proceso interno. Durante meses, a veces años, ella estuvo pensando, evaluando, imaginando cómo sería su vida si cambiara, y cuando finalmente habla con claridad, no está improvisando. Ya hizo el duelo en silencio, y eso es lo que más confunde al hombre, porque mientras él recién empieza a procesar la idea de que algo anda mal, ella ya pasó por la tristeza, la culpa, el miedo, y ahora está en modo decisión. Desde afuera parece frialdad, pero muchas veces es agotamiento. Cuando alguien ha intentado durante años que algo cambie y siente que no lo logró, llega un punto en el que se desconecta emocionalmente para poder dar el paso. Y esa desconexión se siente brutal. No hay gritos, no hay drama exagerado, solo determinación. El hombre puede pensar que se volvió loca, que está tirando todo por la borda sin razón suficiente. Pero para ella, la razón no nació ayer. Se acumuló. Cada pequeña desconexión, cada conversación evitada, cada necesidad no atendida, fue construyendo algo interno que nadie vio crecer. Hasta que un día ya no cabe más. Y cuando finalmente actúa, no lo hace desde la histeria. Lo hace desde una conclusión. El problema es que cuando una decisión se toma en silencio durante tanto tiempo, el otro siempre siente que fue traicionado por la sorpresa. Pero la sorpresa no es el cambio. La sorpresa es no haber visto el proceso. Cuando una mujer cambia profundamente, no cambia sola. Toda la estructura familiar se mueve. Los hijos lo sienten primero. Aunque nadie explique nada, perciben la tensión. Las conversaciones en voz baja, la distancia entre sus padres, la energía diferente en la casa. Y eso genera confusión.
porque para ellos la familia era una base fija, algo que no se cuestionaba. Y cuando esa base se sacude, aparece miedo. El esposo también lo vive como una pérdida, no solo de la pareja, sino de la idea de familia que tenía en la cabeza, de la rutina, de la estabilidad, de la imagen de todo está bien. Y en medio de eso, ella puede parecer la villana de la historia, la que rompió todo, la que no aguantó, la que cambió. Pero lo que casi nadie se detiene a mirar es cuánto tiempo estuvo funcionando la familia sobre una versión de ella que ya no era sostenible. Muchas familias parecen fuertes porque una persona sostiene más de lo que puede, y cuando esa persona deja de sostener, la fragilidad sale a la luz. Eso no significa que el dolor no sea real. Lo es. Los hijos pueden sentirse divididos, el esposo puede sentirse reemplazado, hay tristeza, hay enojo, hay culpa, pero también hay algo más profundo que rara vez se menciona. A veces la ruptura no nace de querer destruir, nace de no querer seguir fingiendo. Y crecer duele. Para todos. Algunas familias logran reestructurarse, otras no. Pero lo que siempre queda es una verdad incómoda. Cuando alguien cambia internamente, mantener la apariencia externa se vuelve imposible. Lo difícil es que los hijos no ven el proceso interno de años, solo ven la consecuencia, y el esposo tampoco vivió el diálogo interno que ella tuvo durante tanto tiempo. Por eso todo parece injusto, pero las familias no se rompen en un día. Se debilitan lentamente cuando la conexión real deja de ser prioridad. Y cuando finalmente alguien decide actuar, el impacto es grande porque la negación fue larga. La pregunta incómoda no es ¿por qué ella hizo esto? La pregunta más honesta es ¿cómo llegamos a un punto donde nadie estaba realmente hablando de lo que sentía? Hay algo que duele admitir. Muchos hombres no notan la desconexión hasta que se convierte en amenaza. Mientras la casa funciona, mientras no hay conflictos grandes, mientras ella sigue cumpliendo su rol, todo parece estar bien. Pero estabilidad no es lo mismo que conexión. Durante 66 años, ella pudo haber estado pidiendo algo muy simple: presencia emocional. No soluciones, no dinero, no lógica. Solo sentirse importante más allá de sus funciones. Y muchas veces el hombre escuchó las palabras, pero no entendió el fondo. Cuando ella decía «me siento sola», él respondía con «pero estoy aquí». Cuando ella quería hablar de lo que sentía, él ofrecía arreglar el problema. Cuando ella se mostraba sensible, él pensaba que exageraba, no por maldad, sino porque nunca aprendió a leer lo que no es práctico. Y aquí viene la parte incómoda. Muchos hombres dan por hecho que si no hay quejas fuertes, todo está bien. Pero la ausencia de pelea no significa satisfacción. A veces significa resignación. Y cuando la resignación dura demasiado, se convierte en distancia. Después de los 40, cuando ella empieza a despertar emocionalmente, ya no acepta migajas de conexión. Ya no se conforma con conversaciones superficiales. Ya no quiere que la vean solo, como madre o esposa. Quiere sentirse mujer, individuo, persona con deseos propios. Y si el hombre sigue viéndola como la de siempre, puede quedarse atrás sin entender por qué. Es más fácil decir que ella cambió. Más difícil es preguntarse: ¿hace cuánto no la escucho de verdad? ¿Hace cuánto no la miro sin asumir que todo está bajo control? ¿Hace cuánto no me interesé por lo que siente más allá de lo que hace? No se trata de culpar. Se trata de reconocer que las relaciones se enfrían cuando uno deja de invertir emocionalmente. Y muchos hombres invierten en estabilidad, pero no en profundidad. Cuando ella finalmente dice «ya no puedo más», él siente que es una exageración. Pero para ella fue el resultado de años sintiéndose emocionalmente invisible. La parte que duele es entender que no fue una explosión sin causa. Fue una desconexión lenta que nadie quiso enfrentar mientras todavía era pequeña. Y cuando algo pequeño se ignora durante mucho tiempo, termina creciendo solo. Llamarlo locura es más fácil. Hace que todo parezca irracional. Hace que el cambio se vea como un error. Hace que el hombre no tenga que mirar demasiado profundo. Pero lo que muchas mujeres viven después de los 40 no es locura. Es una crisis de identidad. Es darse cuenta de que la versión que construyeron durante años ya no encaja del todo. Es mirar al espejo y preguntarse si esa imagen refleja quién realmente son.
Durante mucho tiempo su identidad estuvo ligada a roles: madre, esposa, profesional, organizadora, soporte emocional. Pero cuando esos roles dejan de ser el centro, aparece un vacío. Y el vacío asusta, porque si no soy solo madre, si no soy solo esposa, entonces, ¿quién soy? Esa pregunta mueve cosas profundas, mueve recuerdos, frustraciones, sueños que parecían olvidados, mueve comparaciones con la vida que imaginaban a los 20. Y cuando alguien entra en ese proceso, necesita espacio para redefinirse. El problema es que ese espacio puede sentirse como distancia para la pareja. Ella puede empezar a explorar nuevas partes de sí misma, nuevos intereses, nuevas formas de expresarse, nuevas amistades, y desde afuera parece que está escapando. Pero muchas veces no está huyendo de la familia, está buscando una versión más completa de sí misma. Lo difícil es que esta búsqueda no siempre es ordenada. A veces viene con errores, con decisiones que no son perfectas, con cambios bruscos, porque cuando alguien siente que vivió demasiado tiempo para otros, puede reaccionar con intensidad al intentar recuperar su individualidad. Eso no significa que no ame, significa que necesita integrarse. El hombre que solo ve el cambio externo se pierde el proceso interno. Ve la nueva actitud, la nueva independencia, la nueva firmeza, y lo interpreta como rebeldía. Pero por dentro, lo que ocurre es algo más vulnerable. Es miedo a seguir viviendo en automático. Es miedo a llegar al final de la vida sintiendo que nunca fue realmente ella misma. Es miedo a quedarse pequeña dentro de su propia historia. No es locura. Es una identidad que está intentando reorganizarse. Y cuando una identidad cambia, todo lo que la rodea se ve obligado a adaptarse o a romperse. No son los 40. No es la edad. No es que de repente se volvió otra persona. Lo que realmente rompe familias es la acumulación de conversaciones que nunca se tuvieron. Es la costumbre de evitar lo incómodo para mantener la paz. Es asumir que mientras nadie esté gritando, todo está bien. Muchas parejas pasan años hablando de logística, cuentas, hijos, horarios, planes, pero casi no hablan de lo que sienten, de lo que les duele, de lo que extrañan, de lo que temen. Y esa falta de profundidad va creando una distancia silenciosa. Nadie lo nota al principio, porque la rutina funciona, porque hay estabilidad, porque socialmente todo parece correcto. Pero por dentro, la conexión se va afinando hasta volverse frágil. Cuando una mujer después de los 40 dice, «Ya no soy feliz», muchas veces no está hablando solo del presente. Está hablando de años sintiéndose poco vista, poco escuchada, poco entendida. Y cuando ese sentimiento se mantiene demasiado tiempo, deja de ser una emoción pasajera. Se convierte en una conclusión. Las familias no se rompen por una decisión impulsiva. Se rompen cuando durante demasiado tiempo se priorizó la estructura por encima de la intimidad emocional. Se rompen cuando ambos dejaron de preguntarse quién estaba cambiando por dentro. Porque sí, los dos cambian. El problema es que muchas veces cambian en silencio. Y cuando el cambio interno no se comparte, la relación empieza a basarse en versiones antiguas del otro. Él cree que ella sigue siendo la misma de hace 10 años. Ella siente que él no ha evolucionado emocionalmente, y nadie lo pone sobre la mesa con honestidad real. Hasta que un día, alguien ya no puede sostener esa versión vieja, y entonces parece que todo se rompió de golpe. Pero lo que se rompió no fue la familia en un instante. Fue la ilusión de que la desconexión no tendría consecuencias. La verdad es incómoda. Las relaciones no mueren por falta de amor inmediata. Mueren por falta de presencia constante. Aquí es donde casi nadie quiere mirar, porque cuando todo se sacude, lo primero que aparece es el miedo. Miedo a perder la familia, miedo a quedarse solo, miedo a aceptar que algo se descuidó durante años. Pero el conflicto también revela algo que antes estaba oculto. Revela la verdad. Cuando una mujer después de los 40 cambia, no siempre significa que todo está condenado. A veces significa que lo superficial ya no le alcanza, que necesita algo más real. Y si el hombre es capaz de dejar el orgullo a un lado por un momento, puede empezar a hacer preguntas diferentes. No, ¿por qué estás haciendo esto?, sino, ¿qué estuviste sintiendo todo este tiempo que yo no vi? Esa pregunta cambia el tono, porque muchas veces detrás del enojo hay tristeza, detrás de la firmeza hay años de sentirse sola, detrás de la distancia hay decepción acumulada,
y si ambos están dispuestos a dejar de defenderse y empezar a escuchar, el conflicto puede convertirse en un punto de inflexión. No es fácil. Implica admitir errores. Implica aceptar que la estabilidad no fue suficiente. Implica reconocer que crecer emocionalmente no es opcional si quieres mantener una relación viva. Algunas parejas no lo logran, pero otras sí, porque el mismo despertar que puede romper una familia también puede obligar a que ambos maduren. El hombre puede empezar a mirar su propia desconexión, puede cuestionar su forma de amar, puede decidir involucrarse emocionalmente de una manera que antes evitaba, y ella, al sentirse vista de verdad por primera vez en mucho tiempo, puede bajar la defensa. El problema no es que alguien cambie. El problema es cuando el otro se niega a cambiar también. Después de los 40, las relaciones que sobreviven no son las que evitan crisis. Son las que usan la crisis para crecer. Y eso requiere algo que no siempre enseñaron a los hombres: vulnerabilidad. No para suplicar, sino para entender. Es fácil usar palabras duras. Decir que se volvió loca. Decir que arruinó todo. Decir que no supo valorar lo que tenía. Es más difícil aceptar que el cambio casi nunca aparece sin razones profundas. Después de los 40, muchas mujeres no están intentando destruir su vida. Están intentando no perderse a sí mismas. Y cuando una persona siente que se está perdiendo por dentro, cualquier estructura externa empieza a sentirse secundaria. Eso no significa que el dolor que se genera no sea real. Lo es. Las separaciones duelen. Los hijos sufren. El hombre puede sentirse reemplazado, traicionado, confundido. Pero reducir todo a locura impide aprender algo importante. Las relaciones largas necesitan actualización constante. No basta con haber sido buenos durante una etapa. No basta con haber construido algo sólido hace años. Las personas cambian, y si la relación no cambia con ellas, se queda atrás. Quizás la pregunta más honesta no es por qué algunas mujeres, después de los 40, rompen estructuras. Quizás la pregunta es, ¿en qué momento dejamos de mirarnos con curiosidad? ¿En qué momento asumimos que el otro ya no necesitaba atención emocional? ¿En qué momento la comodidad reemplazó a la conexión? A veces la crisis llega tarde, pero también puede llegar justo a tiempo, porque obliga a dejar de vivir en piloto automático, obliga a hablar lo que nunca se habló, obliga a crecer o a aceptar que ya no se estaba creciendo juntos. No todo final es una tragedia, y no todo conflicto es una destrucción. A veces es simplemente el momento en que alguien decide dejar de ignorar lo que siente. La verdadera pregunta no es si las mujeres cambian. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiar con ellas. ¿Qué parte de todo esto te hizo pensar? Cuéntalo en los comentarios. Puede que alguien más necesite leer tu experiencia.